Maravillosas ponencias de los mejores electrofisiólogos de Latinoamérica. Deben quedar bastantes preguntas, porque este tema, más que duro, es maravilloso, porque como les dije al principio, es un tema absolutamente frecuente. Todos los médicos, todos los estudiantes de medicina y todos van a tener en algún momento el paciente que consulta por el síncope. Deben tener muchas preguntas, así que están abiertas. Pregunten lo que ustedes deseen. Gracias. Y primero, creo que comparto con todos ustedes el honor de poder estar discutiendo y intercambiando experiencias y conocimientos con el doctor José Carlos Pachón, a quienes todos tenemos mucha admiración. Pero es importante reconocer el esfuerzo que ustedes están embarcando. Le he tomado una fotografía a la imagen que pones del primer registro de arritmias que van a intentar hacer, porque siento envidia sana. Ya me gustaría que mi país pudiese tratar de organizarse de esa forma. Es el único camino que se va a tener para poder crear y conocer la patología de cada una de nuestras regiones. El hombre andino es distinto. El hombre andino, para una ablación de flúter auricular, ofrece otros retos. Las localizaciones de las vías accesorias derechas no coinciden con los algoritmos. El hombre andino es vagal por excelencia. Es decir, tenemos muchísima particularidad que ojalá con lo que ustedes están haciendo, yo me voy a llevar el reto de tratar de hacerlo allá, podamos tomar como iniciativa para trabajarlo juntos. Es decir, tenemos aquí un fondo de oportunidades de crear un conocimiento que le puede aportar al mundo, ni siquiera solo para nosotros. Así es que los felicito por dos razones. Por haber traído al doctor Pachón a su evento y por haber tenido esta iniciativa que ojalá la puedan cristalizar. El doctor tenía una pregunta. Bueno, buenas tardes con todos. Primero felicitar a los ponentes, unas excelentes charlas muy interactivas y muy nutritivas para más que nada las personas que somos jóvenes, médicos jóvenes. La primera pregunta es para el doctor Regas, que dio esta charla de un tema muy apasionante. Habló un poco ya sobre lo que es la ablación en el síndrome de Brugada. Hace algunos meses sacaron un estudio, Pedro Brugada, digamos José Brugada con Papone, hablando sobre el tema de la ablación, específicamente en el tracto de salida del ventrículo derecho, utilizando obviamente mapas de duración, navegadores que es el Castro, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿por qué el tracto de salida del ventrículo derecho? Y la otra pregunta es, en nuestro país, en nuestra realidad, ¿es un procedimiento que lo vamos a tener en los próximos años o en qué futuro próximo lo vamos a tener? Bueno, empiezo respondiendo desde el final. Esperamos que a futuro todo procedimiento que se haga a nivel mundial podamos hacerlo acá en el Ecuador, partiendo desde grandes cosas como cardioneuroablación, ablación de fibrilación auricular, ya son una realidad acá y queremos expandernos a mucho más. Con respecto a por qué el tracto de salida, de alguna forma esta manifestación electrocardiográfica ha demostrado en estudios de resonancia magnética cardíaca que tiene una especie de desorganización, patrones de realce tardío bien específicos en este tracto de salida. En alguna vez nosotros discutíamos si el tracto de salida del ventrículo derecho es tan arritmogénico por la formación embrionaria que tiene, en el cual genera una especie de fibrosis en ese lugar y son causas de arritmias, porque no solo el síndrome de Brugada tiene origen allí aparentemente, su parte arritmogénica, sino también muchas extrasístoles de corazón sano. Entonces hay algo allí, no sabemos específicamente qué, necesita mucha más investigación, que al ser ablacionado, al ser presentado y demostrado en potenciales bastante anisotrópicos, si lo eliminamos generalmente podemos por lo menos electrocardiográficamente eliminar el síndrome de Brugada y aparentemente en el seguimiento clínico también los pacientes han tenido un gran beneficio. De todas formas, las publicaciones han sido con series de casos muy pequeñas, por lo cual no alcanza un nivel de evidencia grande para hacerlo rutinariamente. En el Ecuador sería todavía una ciencia ficción si nos ponemos a hacer esto.
quería aprovechar para preguntarle a Diego Serrano cómo marchó aquel caso de aquella fibrilación que presentaste al final de tu charla. Bueno, realmente se trata de un caso de un QT largo, ¿no? Ese fue el PROBAN, fue el caso número 1 de toda la familia portadora de un síndrome de QT largo. Toda la familia era diagnosticada de epilépticos, todos ellos, 2 hermanos con muerte súbita, que es lo que primero llamó la atención. Los pacientes, bueno, el paciente tiene ahora 17 años, tiene su desfibrilador, fue cuando recién llegué de mi posgrado, y los hermanos que quedaron, bueno, 3 hermanas más con desfibrilador todos ellos, ¿no? Nunca más tuvieron crisis y claro, me gané una enemistad con los neurólogos con los cuales le quitamos los pacientes, porque fue real eso, ¿no? Y esperemos que, o sea, esa no es la idea sería tener una unidad de síncope en donde cada uno contribuya con su actuar, ¿no? Tenía una pregunta para el doctor Pachón. Con respecto a la cardioneuroablación como forma de tratamiento para los bloqueos auriculoventriculares funcionales, me nace la pregunta porque tengo una paciente bastante joven, totalmente asintomática y que le detectaron el bloqueo AV funcional en una consulta rutinaria que le vieron una frecuencia de 30 latidos por minuto, pero ella hacía ejercicio y demás tranquilamente. Le sometimos a un estudio de esfuerzo, normalizó, un test de atropina normalizó totalmente, pero en el Holter tuvo una parada absolutamente de la conducción auriculoventricular con un VAV avanzado bastante significativo. La prueba del test de atropina, cuando se hizo la infusión, a los 5 minutos ya subió a 130 latidos por minuto y me pareció bastante responsivo. Su QRS es moderadamente prolongado, pero estamos planteando la posibilidad de hacerle una cardioneuroablación como una posibilidad terapéutica, porque inclusive le niegan muchos trabajos y la parte social de ella se está comprometiendo. ¿Qué experiencia han tenido ustedes como en este tipo de casos? Bueno, eso es una condición bastante interesante porque lo que tiene ocurrido es que muchos pacientes tienen bloqueos auriculoventriculares y son diagnosticados el bloqueo, se pone un marcapaso. Y recientemente tuvimos un caso que incluso una paciente joven que se estaba hasta tratando la familia vive en Estados Unidos, se estaba tratando en los Estados Unidos y lo que tenía era síncopes de repetición y lo que presentaba era un bloqueo atrioventricular a veces con 8, 9, 10 ondas P bloqueadas, pero sin una bradicardia sinusal evidente. Entonces era un fenómeno muy interesante. Algunos electrofisiólogos dicen, bueno, eso no es vagal porque no tiene bradicardia sinusal, pero nosotros estamos aprendiendo muchas cosas con la estimulación vagal, no es exactamente así. Esa paciente lo que tenía, que la internamos en el Hospital del Corazón y fuimos a ver porque le indicaron marcapasos, se vino de los Estados Unidos, no quería saber de marcapasos. Entonces la internamos para identificar lo que podría ser. Y estuvimos estudiándola y ella tenía una historia de que se había hecho algunos años antes una cirugía bariátrica. Entonces la estuvimos estudiando con tomografía abdominal y lo que encontramos es que tenía una intususcepción intestinal. Entonces, en algunos momentos hacía una invaginación intestinal para dentro del propio intestino delgado y eso originaba una reacción vagal izquierda, solamente izquierda. Entonces paraba en nodos auriculoventricular, no en nodo sinusal. Y con eso, o sea, el reflejo víscero-visceral, eso lo tenemos observado cada vez más en esa situación. Entonces, en esta paciente lo que hicimos que ella con laparoscopía hicieron la resección, le orientamos para que hicieran la resección de esa parte del intestino, lo hicieron y se resolvió, se curó. No tuvimos que hacer la neuroablación o poner un marcapaso. Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando ocurren esos bloqueos AV, aparentemente es reflejos inesperados. La literatura lo está llamando de bloqueos idiopáticos. Es una manera elegante de decir que no sabe lo que es, ¿no? En la realidad, nosotros creemos que cuando ocurren paradas sinusales, existen reflejos
viscerales al corazón, porque el vago inerva todas las vísceras. Entonces, por ejemplo, del lado, si responde el vago derecho, ocurre pausas. Si ocurre por el vago izquierdo, la tendencia es que ocurran bloqueos auriculoventriculares. Entonces, claro, hay que pensar en esa origen extracardíaca en esos casos. Mas en esta paciente que me dices, si ella tiene ese bloqueo, ya es una cosa de largo tiempo y que se normaliza con atropina, es un caso que puede ser tratado con neuroablación. La cuestión es que tiene que hacerse una neuroablación para denervar el nodo atrioventricular, lo que es un poquito más difícil que el nodo sinusal en nuestra experiencia, pero existe la técnica que podemos hacerla y tenemos ya muchos casos en seguimiento que marchan muy bien. Entonces, yo creo que si responde bien a la atropina y no tiene ninguna otra causa, un reflejo visceral, nada, entonces le podemos hacer. Doctor Pachón, una pregunta. Usted habló acerca de que después de la cardioneuroablación podría haber una reinervación. ¿Cuál es la frecuencia o el porcentaje y si esto puede dar problemas como para requerir una segunda neuroablación? No, se puede hacer si necesita una complementación de la neuroablación, si ocurre una reinervación. Pero lo que queremos hacer es con la estimulación vagal dejar el primer procedimiento lo más completo posible para que no sea necesario. Porque lo que tenemos que pensar es que esos pacientes que tienen la síncope neurocardiogénica, si reducimos el efecto vagal en 30%, no tiene más. Porque no es absolutamente necesario que se elimine el vago, solo tenemos que reducir el reflejo, atenuarlo. Entonces, si eliminamos por completo el reflejo en el procedimiento y ocurre una reinervación de 30%, no hay problema. No va a ser clínicamente significativo. En eso es lo que llevamos lo de ganar en el sentido de obtener el beneficio para el paciente. O sea, puede ocurrir una cierta reinervación, no hay problema, pero lo que pasa es que la reinervación de las fibras es completa. Por ejemplo, el simpático le elimina a un corazón, lo trasplanta y dentro de 3-4 meses está con el tono simpático normal. Ocurre una reinervación completa, pero las células postganglionares, esas no se recuperan. Entonces la reinervación vagal es menos significativa que la reinervación simpática. Y es por eso que podemos traer un beneficio mayor. Ya, por ejemplo, en la ablación de la arteria renal, lo que se eliminan fibras simpáticas postganglionares, se recuperan. Por eso que en algunos meses ha fracasado. Ese es el problema. Muchas gracias. Quiero preguntarle al doctor Diego Egas. Primero felicitarle por la gran idea que tiene de formar la Sociedad de Electrofisiología. Me parece que ya es necesario y a través de ella yo creo que van a poder hacer todo lo que usted está pensando, que es una cosa maravillosa para nuestro país y para Latinoamérica. Yo quiero preguntarle, porque esto debe estar en toda la mente de los cardiólogos y de los internistas y de los intensivistas, ¿cómo diagnosticamos o cómo reconocemos el electrocardiograma con el síndrome de repolarización precoz maligno? Bueno, muchas gracias por la felicitación, pero realmente la felicitación va aparte a todos los electrofisiólogos del país, porque la iniciativa viene en conjunto. Por primera vez hemos tomado contacto unos con otros, las 3 regiones, y pues estamos en pro de formar esto. Ojalá que sea una realidad a futuro. El diagnóstico de un síndrome de repolarización precoz es realmente difícil. Primero, para llamarlo síndrome deberíamos tener los síntomas como tal, pero el patrón electrocardiográfico de repolarización precoz teóricamente hace algunos años se lo decía que debía tener por lo menos 2 milímetros de elevación del segmento ST con la onda T cercana al QRS, y en algunos estudios se describía que debería tener un notch, una especie de particularidad de la onda T que tiene una especie de subida-bajada
en su rama ascendente. Sin embargo, ahora se va dejando de lado el punto de corte de 2 milímetros, cada vez se acercaba a 1 milímetro, y ahora dicen que lo importante es muchas veces el notch como tal. No está bien definido, no hay un consenso como tal, pero las orientaciones van un poco más allá. Si esto cursa generalmente con patrones bradicárdicos difusos, o a veces se ha descrito que el tipo 3, tipo 4 tienen más focalidad en pared inferior lateral, se suele catalogar como que son más de riesgo. De todas formas, no hay un consenso en general, pero la orientación va a eso: buscar el patrón de repolarización precoz. Si es que se tiene síntomas asociados, ya se le puede catalogar como síndrome, y vigilancia, porque difícilmente, y en eso también revisando la literatura, ni siquiera las guías europeas de arritmias ventriculares han descrito indicaciones para tratamiento o implante de desfibrilador en estos pacientes. Entonces quedamos todavía en una nube. Aquí quisiera aprovechar un concepto que tú estás resaltando. Cuidado, esto es muy frecuente. El patrón de repolarización, si quieres hacemos un electro aquí a todos los que estaban y deben salir un 10% probablemente. Es mucho. Y hay que ser muy cauto con la información que le vayamos a transmitir a las personas, porque solo mencionar la palabra muerte súbita puede involucrar una catástrofe en la vida de esa persona y de la familia. Por lo tanto, si bien es cierto, el patrón eléctrico me puede poner en alerta, donde me debo poner nervioso es si le empezaron a asociar síntomas o hay antecedentes familiares. Hasta el momento no tenemos una herramienta que sea tan fina como para discernir un poco más, como el Brugada o el QT. Por lo tanto, el electrocardiograma es una alerta, pero no es suficiente para hablar de conceptos como muerte súbita. Y me permito esta observación para plantear una pregunta a la mesa. ¿Qué hacemos con los niños, adolescentes que están en tratamiento anticonvulsivante por pérdida de la conciencia y convulsiones? ¿O es necesario que valoremos un poco más a los niños con convulsiones febriles, en quienes se ha demostrado comparten patrones genéticos con lo que se ve en el Brugada? ¿Es acaso que estos niños tienen formas de Brugada que se activan con la fiebre y convulsionan por esto? Y otra situación es que los mismos anticonvulsivantes alargan el QT. Entonces, yo creería que toda convulsión, canales de sodio generalmente, y yo creería que toda convulsión, sobre todo en edades tempranas, como usted bien comentó, los síncopes en los dos rangos etarios es donde son más peligrosos. En los niños menores de 10 años, es raro ver un síncope vasovagal en un niño menor de 10 años, y después de los 40 años. Entonces, en ese rango etario, convulsiones en niños menores de 10 años muy probablemente tenga que ser evaluado, muy probablemente se trate de una canalopatía, ¿no? Eso, evaluación de un neurólogo y cardiólogo juntos, no enemistad como me tocó en mi caso. Yo quería preguntarle al doctor Pachón, como bien comentó, hay muchos autores hablando ya de la denervación parasimpática simplificada, incluso ya le colocan el nombre, denervación simplificada, porque denervan solo a la derecha y realmente es mucho más simple, ¿no? Yo quería preguntarle, en casos que tenemos frecuentes de bradicardia sinusal con intervalo PR totalmente normal, no llegan al síncope, pero muy sintomáticos, frecuencias muy bajas realmente, que responden a atropina. Si nosotros denervamos solo el ganglio A, que es el responsable por el nódulo sinusal, usted dice que no es suficiente, porque no sería una denervación completa. ¿Cuál sería la explicación de denervar en el lado izquierdo también? ¿No? Si es que el ganglio responsable por la inervación sinusal es solo el ganglio A que está a la derecha. En la realidad existe, lo que estamos aprendiendo es que existe una interconexión muy grande de esos ganglios. Y lo que pasa es que el ganglio 2 tiene una cantidad muy grande de inervación para el nodo sinusal. Entonces, una de las regiones que más afectan el nodo sinusal, que tú le ablaciona, aplica la radiofrecuencia y la frecuencia sinusal sube, esencialmente está en el lado izquierdo del septo interatrial, entre el forame oval y la vena pulmonar superior derecha. Sí, en esta región es muy importante que se haga ablación de esta región para aumentar la frecuencia sinusal. Entonces, tendríamos que actuar, en este caso de este paciente, esencialmente en el ganglio 1, que es por la derecha, y en el ganglio 2, que es por la izquierda.
Podríamos hasta hacerlo en el ganglio 2 por la derecha, más teníamos que usar alta energía para ultrapasar el septo y coger toda esa inervación que pasa por esa región. Entonces, y si ya tenemos que ir a la izquierda, entonces vamos a hacer las otras partes para que se haga lo más completo posible. Pero yo creo que si tenemos, el paciente tiene, por ejemplo, bradicardia sinusal, le pones un electrodo en el vago, estimula, tiene pausas. Tú vas al ganglio 1 y la región de lo que le llamamos la línea 3, que es entre la cava superior y la fosa oval, hace la ablación en esa región, estimula el vago y ya no tiene más bradicardia. Tienes una manera racional de obtener el objetivo. Entonces, yo creo que podría hacerlo. Yo creo que es aceptable, porque ahí tú tienes un control. ¿Alguien tiene otra pregunta? Buenas noches. Una inquietud. ¿Cómo diagnostico Brugada? Tengo problemas. Tengo jóvenes que van a la institución queriendo ingresar a la institución a trabajar y me encuentro con electrocardiogramas tipo Brugada patrón 1. Se les vuelve a tomar un electrocardiograma y el electrocardiograma otra vez es normatizado con bloqueo incompleto de rama derecha. Es bastante Pacientes que no tienen antecedentes familiares de muerte súbita, nunca han tenido ninguna molestia, son jóvenes que quieren ingresar a trabajar y se encuentran con un filtro, ese patrón electrocardiográfico. Perfecto. Es bastante interesante lo que usted dice, porque varias de las series de casos fueron hechos con electrocardiograma que reporta como la sospecha inicial, y justamente lo que usted decía y el último caso que yo presenté. El electrocardiograma de Brugada es dinámico. El electrocardiograma de Brugada puede estar normal un momento y venir alterado en otro momento. No necesariamente eso definiendo el síndrome. Así también podemos empezar nosotros el diagnóstico de un síndrome de Brugada desde la otra perspectiva, empezando con los síntomas. Siempre que hay un síncope ya debe abrirse la posibilidad, la sospecha de que podría ser un Brugada, independiente si el electrocardiograma está normal. Si es que hay alguna sospecha un poco mayor o algún paciente, por ejemplo, me viene un paciente con síncope que ya tuvo un familiar con Brugada, así tenga absolutamente normal, podría ser un candidato a una inducción farmacológica de Brugada. Y justamente este principio de que el Brugada es dinámico en el electrocardiograma es la base para nosotros hacer test farmacológicos, porque se ha visto por alguna razón que los electrocardiogramas se pueden inducir con comidas copiosas, con estados de fiebre, con vagotonías extremas como en el reposo, o a veces con los mismos fármacos, sobre todo los del grupo 1 que pueden hacer inducción. De todas formas, sintetizándole un poco, para nosotros diagnosticar síndrome de Brugada, la asociación es fundamental. Electrocardiograma sea tipo 1 espontáneo, que ya me vino con el electrocardiograma de Brugada sin yo hacer nada, o sea tipo 1 inducido, que me vino normal y yo lo induje con un test farmacológico. Si a eso yo le asocio síntomas, que ahora cada vez el espectro de definir esto de síntomas ya no solo se basa en síncope o parada cardíaca recuperada, sino a veces palpitaciones, porque otras series de casos demostraron que los Brugadas se asocian con arritmias supraventriculares. A veces las palpitaciones son la definición de síntomas y es un paciente que tiene que ser investigado. Se desarrolló hace unos 20, 25 años una academia, una escuela sobre el análisis del hombre de altura. El doctor Monge, el doctor Dante Peñalosa, Arias Estela, hicieron un detalle exquisito del hombre que vive por encima de los 2 metros a nivel del mar. De hecho, tuvieron un centro a los 4.000 metros en Morococha. Se encontraron con muchas particularidades. 2 son las que podrían estar relacionadas con la casuística del doctor y que nos ha pasado a nosotros. El bloqueo incompleto de la rama derecha está en más de la mitad de las personas que vivimos por encima de 2.000 metros a nivel del mar. Yo vengo de Arequipa y estoy a 2.300, y a pesar de que llevo 20 años en Lima, me sigue quedando mi bloqueo incompleto de rama derecha. No tengo Brugada, doctor, por si acaso, ¿eh? Pero lo particular es que
son patrones similares al patrón electrocardiográfico de Brugada, pero no son patrones eléctricos de Brugada. Y si usted tiene alguna duda al respecto, puede tomar los electros elevando los espacios intercostales, del cuarto al tercero y al segundo. Y allí es donde tiene que aparecer un patrón verdadero, ¿de acuerdo? Queda claro que si la sospecha ya es importante, lo que Diego dice no tiene forma de dudarse, el estudio farmacológico. Pero ahí vienen algunos problemas, Diego. ¿Ustedes tienen flecainida o aicainida aquí? ¿O procainamida? Pasa lo mismo en Perú. Yo la traigo de España. Probablemente la tengamos que traer de otros países, pero no tenemos el fármaco aquí. Por lo tanto, no es una herramienta que tampoco se puede hacer en el gabinete así de primera intención, ¿no? Entonces, el electro, nuevamente con cautela. Tiene asmalina. Asmalina, por supuesto. Ya en el hospital de corazón lo traen. Los hospitales tienen condiciones. Este mismo estudio, por ejemplo, determinó que estos hallazgos se debían a que todos nacemos a nivel del mar o a los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar con corazón derecho hipertrófico, porque fisiológicamente tenemos que tenerlo. Correcto. ¿Qué pasó con los estudios anatomopatológicos que hicieron ellos de niños fallecidos a distintas edades a 4.000 metros sobre el nivel del mar? Se dieron cuenta que todos los cambios del lado derecho no habían regresionado y se mantenían tal cual como era una circulación en las primeras fases de la vida, a diferencia de los niños que tenían anatomía patológica en Lima, donde el corazón pues era el corazón del adulto típico que nosotros tenemos. Entonces todo esto explicaba una serie de cambios fisiopatológicos, eléctricos, de los cuales, como les menciono, tenemos todavía mucho que mencionar, ¿no? Hay una pregunta más. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecer por esta hermosa conferencia que hemos tenido. Soy R1, estamos aquí algún grupo de posgradistas de cardiología de Guayaquil. La duda que tengo y también un comentario. Nosotros, bueno, como no tenemos a la mano la flecainida, lo que hicimos con un paciente que tenía un patrón de Brugada tipo 2 y síntomas ya de síncope y un familiar que había muerto, una muerte súbita a menos de 40 años, fue hacerle un test de propafenona, dándole 900 miligramos y a las 3 horas se reveló el patrón de Brugada tipo 1. ¿Ya? En este caso fue como un poco sencillo, pero de ahí tenemos otro caso que es un joven de unos 32 años, donde también tiene un patrón tipo 2 y le hicimos igual con propafenona, 900 miligramos, y lo que reveló más bien es, un bloqueo de rama derecha completo, que da duda al patrón de Brugada, pero se extiende hasta B4, o sea, de B1 a B4. Él ha tenido varios síncopes. No tenemos otros, es corazón estructural normal y no tenemos otros datos mayores en el electrocardiograma que me haga pensar en QT corto o largo. Para ello, un doctor que nos dirige a nosotros, electrofisiólogo, está planteando hacerle un estudio electrofisiológico, pero bueno, no sé qué otro paso más se podría hacer si tenemos esta duda con el test farmacológico y qué tan sensible podrá ser la propafenona como una segunda opción al no tener la flecainida. Esa es mi pregunta. Realmente es una realidad el hecho de no tener los fármacos ideales para hacer las pruebas de inducción de Brugada aquí en el Ecuador. Es un problema y yo pasé por un caso parecido y de hecho lo presenté en el Congreso en Guayaquil de una paciente a la cual le hicimos test con propafenona, igual los mismos 900 miligramos. A las 8 horas la paciente estaba ya normalizado el electrocardiograma, nos salió negativo el test y luego la paciente se fue de alta a la casa al día siguiente. A la media mañana del alta, la paciente me llamaba desesperadamente. Cuando yo contesté me decía que tenía un malestar en el abdomen. Pedí que vaya inmediatamente a una sala de emergencia y la paciente estaba en una taquicardia ventricular monomórfica sostenida. Allí todo el mundo echó la culpa a la propafenona, un efecto proarrítmico del fármaco de grupo 1. Cuando la paciente fue chocada, porque solo salió después de un choque eléctrico, la paciente salió en un patrón de Brugada tipo 1, típico del libro,
y muy fraccionado el QRS. Algo que yo no mencioné aquí por no ser solo de Brugada el tema, pero lo mencioné previamente en esa charla, es que hay patrones predictores de muerte súbita en Brugada, y uno de ellos es la rama ascendente fraccionada del QRS con patrón tipo 1. Sería un poco de indicio. Ahora, ¿qué seguridad tenemos? La sensibilidad no la pongo muy en duda. Muchas veces se desencadena, sí, el patrón de Brugada. ¿Qué perfil de seguridad tiene la propafenona? Yo hice levantamiento de estudios, realmente reporte de casos, que muchos habían hecho diagnóstico con propafenona a nivel mundial. En la India estaban usando ya casi que rutinariamente en algunos centros, pero qué perfil de seguridad no nos reportan. Yo por eso dejé de hacer con la propafenona, que es un fármaco que tenemos aquí, y tomé la decisión de traer en el bolsillo flecainida del exterior. Ahora, en este paciente siempre un estudio electrofisiológico, si es que tiene síncope previo, sería ideal. Ahora, lo que yo sugeriría es, si se va a hacer un estudio electrofisiológico, de una vez que se haga una inducción con un fármaco ideal, el que realmente es el predominante en esto del concepto de ideal, fármaco endovenoso de acción corta, que es la achmalina. En el centro del doctor Pedro Brugada en Bruselas se hacían los tests farmacológicos todos los lunes, se hacía en torno a 10 pacientes cada lunes, y en todos se inducía con achmalina. Inclusive si un paciente tenía un resultado positivo, se buscaba la familia más cercana para test farmacológicos. Es muy sencillo, se hace en cuestión de 15 minutos el test, se induce, ni siquiera necesitan meter catéteres ni nada, solo poner una vía endovenosa y hacer el test con inducción. Y ahí se hacía un poco la sensibilización, pasando un poco la posición a la posición de B1, B2, a derivaciones más superiores, y a veces revelaba el patrón de Brugada. Sería una opción aquí. Si es que quedó un poco dudoso con la infusión de fármaco de achmalina en medio del estudio electrofisiológico, se puede subir las derivaciones, que aumenta un poco la sensibilidad, disminuye un poco la especificidad, pero es una maniobra que se puede realizar. Aparte de eso, el estudio electrofisiológico tendría la ventaja de que, como bien vieron allí con indicación 2B, si es que nosotros llegamos a inducir con un patrón de estimulación ventricular programada, si inducimos una taquicardia ventricular, ya no nos queda duda, ese paciente necesita desfibriladores. Sería una ventaja de estudiar al paciente. Pero también el valor predictivo negativo del estudio electrofisiológico tampoco es suficientemente alto como para poder decir, yo le hice el estudio, no me indujo nada, me olvido del paciente. Esta paciente, y algo que no les conté, previamente se hizo las cosas al revés. Previamente se hizo un estudio electrofisiológico y salió estabilidad ventricular total, y con la propafenona nos indujo taquicardia ventricular. Hay muchas cosas que no se saben de Brugada, son muy pocos los años que hemos estudiado y muy pocos los casos que tenemos, pero ahí viene la importancia de los registros, y cada caso que tengamos aporta mucho. Lo que ustedes vieron, lo que nosotros vimos, aporta mucho, y solo así vamos a entender la enfermedad. Es un aspecto interesante, porque en Brasil existe una utilización actualmente muy extensa de la propafenona para fibrilación atrial. Entonces la utilizan, a nuestra opinión es que la utilizan de una manera exagerada, y eso tal vez sea porque el laboratorio invierte mucho en los congresos y muchas palestras, charlas para los médicos para que den propafenona, pill in the pocket, y eso aumentó la incidencia de Brugada, porque hay muchos casos que vienen con patrón de Brugada después que empezaron a tomar pill in the pocket o a utilizar propafenona en altas dosis. Entonces realmente la droga yo creo que puede ser utilizada mismo para sensibilizar el diagnóstico, mas también tenemos que tener cuidado en utilizarla con cuidado en pacientes que pueden tener un Brugada que no está evidente en el electrocardiograma. De hecho, es una norma. Si ustedes quieren dar la propafenona para la reversión, siquiera la primera vez en gente joven, tiene que ser hospitalizado y tienen que tomarle electrocardiograma cuando revierta sinusal, no solo ver el monitor. Y respecto a lo que ustedes manejan con fármacos, igual nos pasó a nosotros con la flecainida por vía oral, que cuesta 10 euros 100 pastillas, y las usábamos para procedimientos diagnósticos. Cuidado. Todo esto lo deberíamos hacer, pero en forma médico-legal, bajo mucho control, y eso fue motivo de una discusión legal por parte de la asesoría que se tenía en la institución. Si hemos hecho la prueba y no teníamos el antídoto, que es el isoproterenol, si es que empezamos a inducir una taquicardia o una tormenta rítmica, nos hemos metido en un gran problema.
todo por querer ayudar a esa persona. Entonces, son decisiones que hay que tomar con mucha cautela, hay que dejar mucho resguardo legal de esto frente al paciente, a la familia y la institución donde vamos a trabajar. Por eso que la asmalina es la más indicada, porque tiene un efecto muy corto y si surge algún problema, el problema va a ser más corto. Ahora, la flecainida es más difícil. Bien, estimados colegas, como les había prometido, es un tema interesantísimo, podríamos conversar toda la noche y seguiríamos hablando y embelesados con el tema. Les agradezco mucho y les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias.